frutas y después vamos a hacer un budín con nueces de pecan. Son dos estilos de trabajar justamente para estas tortas, pero ambas tienen en común una gran cantidad de este producto, de estas frutas que en esos países donde tienen tanto invierno, tantos meses de frío, con poca luz, era la única forma que tenían de preservarlas, es decir, de secarlas o a veces hacerlas en confitura. Eh, para la torta galesa, nosotros vamos a tener acá una variedad de pasas de uva oscuras, sin semilla, pasas moscatel o rubias, fruta confitada y las ciruelas pasas cortadas también todas en cubitos. Y después algunas cerezas y un poco de almendras tostadas. En general, faltarían las pasas de Corinto y toda esa variedad de pasas de distinto tamaño que son tan clásicas de los mercados británicos. Lo que vamos a hacer con todas estas frutas es ponerlas a hidratar. Entonces acá van las ciruelas, pasas, todo esto lo vamos a colocar y lo vamos a hidratar con 100 centímetros cúbicos de cerveza tipo stout, una cerveza bien oscura. También podríamos ponerle alguna bebida alcohólica como rum, pero a veces es conveniente guardar la bebida alcohólica para cuando la torta sale del horno. Entonces todo esto lo vamos a dejar hidratando. Lo ideal sería que pasen varias horas para que las frutas justamente absorban todas las cerezas acá. Y acá tenemos esa clásica cerveza irlandesa que vamos a dejar ahí. Y esta torta, por supuesto, tiene una masa. Entonces, esa masa no se hace en la forma tradicional de batir manteca, huevos y azúcar, sino que la vamos a hacer a partir de un granulado. Por eso tengo la harina acá, pero la manteca está en la heladera, porque tiene que estar hasta el último momento en la heladera. Entonces, vamos a tamizar harina. Tenemos 350 gramos. 350 gramos de harina común, a la cual le vamos a poner, como siempre, una pizca de sal, porque eso siempre las masas lo llevan. Y vamos a agregarle 5 gramos de bicarbonato de sodio, que es prácticamente una cucharadita tamaño té. Bicarbonato de sodio, no lleva polvo leudante, lleva solamente bicarbonato para que actúe como leudante. Y tenemos especias de repostería, una cucharada sopera. Con la manteca, la harina y las especias y el bicarbonato, vamos a hacer un granulado del estilo que hacemos siempre con una procesadora, como para cuando comenzamos a hacer los scones, más o menos es el mismo criterio. Entonces vamos tomando y vamos reduciendo todo a grumos de manteca, harina. Al granulado le vamos a agregar 200 gramos de azúcar morena o azúcar negra. A este granulado le vamos a incorporar entonces los elementos líquidos. Por un lado tenemos 4 huevos, que son 240 gramos. Tenemos otros 100 centímetros cúbicos de la cerveza oscura. Esto va a formar parte del líquido, pero no se olviden que las frutas también tienen líquido. Y después 2 o 3 cucharadas de miel, serán más o menos unos 50 gramos. Y la ralladura de 2 naranjas. Hay, por supuesto, infinidades de recetas de tortas galesas en la Argentina. Hay comunidades galesas instaladas en la Patagonia que hacen distintas versiones de la torta galesa y en general le llaman torta negra y varían muchísimo de familia a familia de qué manera se confeccionan. Esta es una de las tantas recetas. En muchas aparece, por ejemplo, una mermelada, en vez de agregarle tanta cantidad de azúcar oscura, para una mermelada de frambuesas o de frutillas. Hay infinidades de recetas. Es una torta que
se hace desde hace muchísimos años y que tiene una larga conservación, porque prácticamente las frutas y la cantidad de azúcar que contienen las frutas hace que la podamos mantener hasta un año tranquilamente, ya sea envuelta en un lienzo, embebido en rum o en ron, o en papel manteca o papel vegetal, también embebido con alcohol. Acá vamos a incorporar entonces las frutas. Recuerden que si las dejaron más tiempo, por supuesto que van a tener mucho más cuerpo, porque se van a ver hidratados, pero también el horno es fundamental, porque como es una torta que es fácilmente quemable en el horno, la vamos a cocinar a 150 grados, es decir, un horno más que bajo, por espacio de aproximadamente 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, las frutas van a poder intercambiar con la harina, va a poder hidratarse todo y se va a formar realmente ese producto que nosotros conocemos tan rico y tan denso después en el interior. Acá vamos a agregarle las almendras fileteadas, que son 100 gramos. Están fileteadas y están tostadas, porque si no, no van a tener después sabor. Y todo esto lo vamos a colocar en un molde de 22 centímetros de diámetro, que está enmantecado y está frío en la heladera. Este molde es grueso, es de paredes gruesas, entonces va a soportar muy bien la cocción de tanto tiempo. Sin embargo, si ustedes tienen moldes más delgados, lo que les conviene es poner 2 o 3 bandas de papel enmantecado para proteger justamente la masa durante esa cocción tan larga. Y también existen muchos moldes que son siliconados, que también serían ideales ahora con esta pastelería moderna para poder cocinar esta masa. ¿Por qué? Porque la silicona difícilmente va a quemar los bordes durante una cocción a 150 grados. Entonces, esto lo ponemos acá. Vamos a nivelar justamente la altura de la torta. Y lo que vamos a hacer es decorar la superficie con almendras que están repeladas. Las almendras las pasamos por agua caliente y después las retiramos, pasamos por agua fría y con un lienzo o un repasador las vamos frotando hasta sacarles esa piel. Entonces estas almendras, que en principio están así blanquitas, después se van a tostar en la cocción. Por supuesto que la torta con el bicarbonato las va a levantar un poco y después va a volver a caer, pero lo mismo, ya va a quedar la torta así decorada. Y también podemos agregar algunas cerezas confitadas para hacer todo un diseño, así la torta ya directamente se termina, cuando sale del horno ya directamente está decorada. Yo cuando salga del horno lo que le voy a agregar después es rociarla con unos 2 o 3 cucharadas de rum o ron, entonces termina de humedecerse mucho más. Entonces, ya la torta así decorada la vamos a llevar a un horno suave a 150 grados por espacio de aproximadamente 2 horas. Cuando retiramos del horno, la vamos a rociar con esas 2 o 3 cucharadas de rum o de coñac, que rápidamente se van a evaporar, lógicamente, pero que le van a dar un sello de perfume muy característico a esta torta galesa. Y ahora es el turno de un budín navideño de nueces pecan, o budín navideño de pecan. Que la palabra Navidad no los limite a hacerlo solo en una época del año, porque es una torta que realmente con la densidad de frutas que tiene, la podemos consumir a lo largo de todo el año. Es como una versión más a la americana de la torta clásica británica, de la torta galesa,
justamente por las nueces de pecan, que son del sur de los Estados Unidos, de la zona de Illinois, y que le otorgan mucho perfume y mucho sabor. Podemos agregarlas en el interior o solamente para la decoración externa, como voy a hacer yo. La base justamente de esta torta es más de frutas desecadas y no de pasas de uva. Entonces tenemos por un lado damascos, por el otro lado tenemos ananá, higos, estos son higos turcos, unas ciruelas presidente, pasas cortadas así en cubitos y unas peras. Entonces todas las frutas las vamos a cortar en unos cubos de aproximadamente 1 centímetro y las vamos a dejar en remojo con 250 centímetros cúbicos de brandy, de rum o de coñac. Tenemos 1 kilo 250 de frutas con 250 centímetros cúbicos de brandy o de coñac. Todo eso lo dejan en remojo, bien cubierto, y este va a ser el cuerpo principal prácticamente de este budín o de esta cake. Y vamos a la masa, que va a unir un poco toda esa preparación. Acá tenemos manteca o mantequilla, tenemos 180 gramos. En las clásicas recetas, en vez de manteca de vaca o mantequilla, lo que se usaba era la grasa del riñón, porque se decía que después la prolongaba mucho más